Bueno, buenos días. Estamos nuevamente en un nuevo conversatorio de la Red Cultural aquí en el restaurante Sotoboche y hoy día tenemos un invitado para hablar de un tema especial, un tema que la verdad a nosotras las mujeres debiera interesarnos muchísimo. Hoy día, justo hoy 13 de septiembre, pero hace 200 años, nació Clara, más conocida como Clara Schumann, que es una de las mujeres más importantes de la historia de la música del siglo XIX, compositora, pianista, pero que sin embargo la historia no le ha hecho justicia, ¿ya?, a lo que fue su obra. Y por eso que estamos con Álvaro Gallego, que es periodista, que es investigador y crítico de música, que nos va a contar un poco de lo que es su vida, de lo que fue su obra y de por qué es necesario que reivindiquemos un poco la figura de Clara. ¿Cómo estás? Gracias, Bárbara, por la invitación y un agrado y una bonita coincidencia de que estemos conversando justo hoy, 13 de septiembre, el bicentenario de Clara Schumann, originalmente Clara Wieck, Sí, que, bueno, un nombre por de las, familia. por las convenciones de la época, que bueno, la ley alemana hasta el día de hoy, las mujeres toman el apellido del esposo, entonces pasó a ser Clara Schumann, pero a veces aparece como Clara Wieck Schumann, o sea... Así lo he visto. De las tres maneras, Claro. pero es importante recalcar lo de Clara Wieck porque en su rol de compositora, mucha de su música la escribió cuando ella era Clara Wieck. O sea, y para eso, bueno, tenemos que hacer como un breve repaso de lo que Claro. de lo que es su vida. Exactamente, eso. Cuéntanos un poco. Efectivamente, yo decía Clara y su nombre de nacimiento, su nombre de familia es Wieck. Ella viene de una familia vinculada a la música, pero claro, se la conoce más, en el fondo, por ser la esposa, ¿ah?, de Robert Schumann. Pero tenemos que revisar y cuéntanos tú un poco cómo es su vida. Ella es una niña bien prodigia de la música. Muy prodigia, y además eso está relacionado porque su padre, Friedrich Wieck, era un importante pedagogo y músico. Entonces ella desde muy pequeña recibió una completa instrucción musical, mostró sus dotes. A los 11 años se fue de gira como pianista y bueno, en el ambiente familiar, un poco después, cuando ella tenía como 13 años, aparece en casa un joven aspirante a compositor llamado Robert Schumann. Y bueno, Robert Schumann queda fascinado con esta niñita tan talentosa que ya componía en esa época, tocaba el piano maravillosamente para los estándares de la época, y pasado un poco el tiempo, Robert empieza ahí a... Empieza la relación, el sí. amor. Pero cuando Clara cumple 18 años, Robert se le propone. Y el señor Wieck, Friedrich Wieck, puso el grito en el cielo que no podía ser. No veía con muy buenos ojos a Robert, quizás esperaba a alguien con una, no sé, una profesión más que le diera más estabilidad a su hija, pero finalmente el amor se impuso y Clara Wieck se casó con Robert Schumann, pasando a ser Clara Schumann. Bueno, y a partir de allí viene la vida familiar. Entonces, situemos lo que estamos en el siglo XIX, otro contexto, otras dinámicas sociales, y Clara tiene que dejar muy de lado su carrera musical para dedicarse a la casa, ser ama de casa, ser madre. Además, fue un matrimonio de muchos hijos. Sí, tuvieron 8 hijos, bueno, por la época algunos de ellos no pasaron la niñez, pero imagínate, 8 bebés que fueron naciendo, tenía que dedicarse a las labores del hogar. Sin embargo, siguió haciendo trabajos como pianista, siguió apareciendo en recitales porque había que generar ingresos para la casa. ¿Ah? Pero también se produce ahí una cosa ahí que, bueno, en general, la generalidad de los hombres en la época en un país como Alemania era muy machista. Entonces también Robert como que en el fondo yo siento, según lo que uno lee en los textos, no le dio el suficientemente espacio para que Clara pudiera seguir desarrollando, no digo su beta pianística, que eso está fuera de cuestión, su beta como compositora. su beta creativa. De hecho, la obra más, digamos, de mayor tamaño, de grande, de Clara Schumann es su concierto para piano en la menor, que lo hizo antes de casarse con Robert, ¿ah?, como a los 17 años. Una obra muy sólida para haber sido compuesta a esa edad. Y bueno, entonces estaba casada con Robert, no compuso mucho en esa época,
Y empezaron los problemas de salud de Robert Schumann, Claro. que empezó con problemas mentales, un intento de suicidio, y la cosa se puso tan difícil que Robert se tuvo que internar en un asilo Claro. y falleció 2 años después. Claro, y falleció, y ella era muy joven al momento de quedar viuda. Sí, era muy joven y Robert no era un hombre de mediana edad, o sea... Tampoco era un hombre que debía morir en ese momento. Correcto. Claro, empiezan sus problemas de Correcto. salud. Y además, por ahí en alguna parte leí que él también, de joven, de muy joven, tiene algún problema en su mano, Sí. que eso no le permitía tocar el piano, y por Correcto. tanto es ella la que toca la Exacto. música que él crea. Exacto. Robert originalmente quería ser pianista, más que nada, y tuvo un problema en un dedo, entonces no pudo agarrar el nivel que se requería para Claro. hacer una carrera de pianista, entonces se dedicó a la composición. Ya. Y también a escribir sobre música. Él editó revistas, Escritor. sí. Entonces, precisamente cuando se consolidó esta relación entre ambos y se casaron, como Robert también escribía mucho para piano, era Clara la que difundía esa música, Claro. la que la presentaba en vivo. La difusora de la obra Claro. de Robert Schumann. Y al morir Robert Schumann, ahí ya Clara queda con total libertad, sus hijos ya estaban un poco más grandes, y retoma con fuerza su carrera de pianista, haciendo giras extensas, codeándose con gente como Liszt, y por supuesto difundiendo el trabajo de Schumann. De hecho, un aspecto en que tenemos que reivindicar a Clara Schumann es que ella, junto con Liszt y con Chopin, fue la que ayudó a consolidar el recital de piano como evento. Porque Mira. Antiguamente en el periodo clásico como que el piano era una cosa de la casa, Claro. de reunión familiar, Claro. del grupo de amigos, pero estos compositores, y Clara Schumann, que fue una gran intérprete de su época, consolidaron esto como la instancia donde uno va a ver a un pianista, paga su admisión y escucha un repertorio exclusivamente creado para el piano. Ay, mira, qué maravilla. Y bueno, y Clara Schumann fue muy busquilla, muy abierta en tratar de difundir la mayor cantidad de repertorio para piano posible. O sea, no quedarse en un cierto acotado número de obras o solamente tocar música de Robert Schumann, sino que tocó de todo. O sea, incluso compositores que actualmente no resistieron bien el paso del tiempo desde el siglo XIX hasta ahora, pero tocó de mucho. Y bueno, pasaron los años, Clara un poquito ya más mayor, tuvo que bajar el ritmo y se dedicó a la docencia. Y eso también es fundamental de Clara, porque transmitió ese conocimiento, la técnica del piano, se la transmitió a los jóvenes pianistas, a las nuevas generaciones, a través de la enseñanza. Claro. Y parece que también en esa labor de docencia, o sea, como maestra, fue un personaje conocido en su época, y que eran muchos los aspirantes que intentaban llegar a tener clases con ella. Y también algunas de las cosas que me llamaron la atención, era tal la lista que sus hijas debían ayudarla en el fondo, hacerle las clases a quienes eran menos aventajados en el piano, y ella solamente dedicarse a quienes tenían mayores dotes para él. Es que su fama fue muy grande, entonces trascendió las fronteras de Alemania y en distintos países de Europa, y como te decía, se rodeó de personajes importantes. Uno de ellos, Brahms, y aquí hay una historia muy interesante, claro. porque Robert Schumann fue el mentor de Brahms, es como el impulsor de la carrera de Brahms. El propio Brahms lo reconocía así. Para él Robert Schumann era una especie de padre musical. Y entonces al fallecer Robert, Brahms queda muy cercano a Clara, ayudándola, poniéndose a su disposición. Pero también uno revisa la correspondencia entre ellos y como que queda la duda de si hubo algo más. Claro, pero no hay nada. Que ella pudiera haber sido también la musa Sí. que lo inspira. No hay nada comprobado, pero lo que yo siento es que todo eso se frenó por una sumatoria de cosas, entre ellas la diferencia de edad. Bueno, claro, una diferencia de edad importante entre ambos. Él Sí, era menor. era muy menor, algo, sí. Claro, algo que en la época Sí. no estaba para nada bien visto. Sí. Entonces no era una relación como para... Y yo creo que el propio Brahms también, el respeto a la memoria de su maestro, y bueno, después Brahms siempre hablaba de su soltería, de que mejor estar solo, estar libre. A lo mejor era la manera de disimular la relación que tenía con ella. No lo vamos a saber nunca, es un secreto que ellos dos se lo llevaron y lo tienen ahí guardado. Sí, pero una de las primeras obras importantes para el teclado de Brahms, las variaciones sobre un tema de Händel, el estreno absoluto lo hizo Clara.
O sea, también Clara, también ahí Brahms se benefició de esa relación de la manera positiva, porque también Clara ayudó, siguió ayudando a promover a Johannes Brahms, que ya después, a fines del siglo XIX, era como se dio esta dinámica de la guerra de los románticos entre Wagner y Brahms, y claro, los dos bandos. Bueno, Clara estaba por supuesto por el bando de Brahms, entonces Clara también por eso mismo no hablaba bien de Wagner, no hablaba bien de Bruckner, que eran considerados como de la otra vereda. Claro. No, una vida realmente fascinante. O sea, además ella vivió bastante durante una gran parte del siglo XIX. Claro, o sea, sí, murió en 1896. Claro, o sea, transcurrió una buena parte del siglo XIX. Y siento como que su vida encarna un poco lo que era esa cosa romántica, porque tiene como de tragedia, desde la oposición del padre a su matrimonio. Correcto. La enfermedad de Robert, la muerte de sus hijos. Y por eso se hizo una película muy bonita, o sea, porque todo esto es muy material para contar una historia. La película El Canto de Amor, creo que se llama, de los años 40, donde Katharine Hepburn hace de Clara Schumann y Paul Hanrahan hace de Robert Schumann. Una película, bueno, de los años 40, en blanco y negro, pero una película muy bonita, y entonces todos estos elementos que tú mencionas están muy bien hilvanados en una narrativa de cine. Y bueno, claro, estamos a 200 años de su nacimiento, de Clara, y ha habido también una reivindicación también por los tiempos que están corriendo. Claro, en la actualidad. Exacto. El tema de la paridad de género, de darle más visibilidad al aporte de la mujer en los distintos ámbitos. Y claro, si miramos hacia atrás del siglo XIX, habían pocas compositoras, directoras de orquesta prácticamente no habían, pero si nos fijamos en la escena actual, hay muchas directoras de orquesta en puestos importantes, muy buenas, y compositoras. También la composición dejó hace rato de ser una cosa de masculina, que son puros prejuicios que venían históricamente nomás. Una vez me tocó hacer una conferencia en Curtis, en el Conservatorio de Filadelfia, y era para los 6 estudiantes de composición, y eran 5 mujeres y un hombre. No te puedo creer. Sí. Y tú ves la orquesta estadounidense, de Europa, sí, por ejemplo, compositoras como Olga Neubert, como Kaija Saariaho, la finlandesa. Incluso en Chile tenemos nombres como Valeria Valle, como Cecilia Cordero, que es un poco mayor, que también están apareciendo, e incluso ellas mismas hacen alianzas para presentar su música y estar a la par digámoslo, con todas sus letras. Ha habido un machismo también acá en nuestro país. Claro. Como que existieran áreas que estaban reservadas solo para los hombres. Claro. Y volviendo al caso de Clara, por ejemplo, pianistas han buscado equilibrar sus programaciones con música de mujeres, pero buscando el romanticismo, como no son muchas las figuras, obviamente Clara Schumann ahí aparece, pero con total brillo. Y otra que también le pesó el apellido, Fanny Mendelssohn. Fanny Mendelssohn, que era hermana de Felix Mendelssohn, y también compuso música muy interesante. Tiene un oratorio por ahí que no recuerdo el nombre, que es muy bonito. Y fíjate, aquí en el medio chileno, el año 2017, la Orquesta de Cámara de Chile, que en ese momento lo dirigía la maestra Alejandra Urrutia, hicieron como un concierto dedicado al Día de la Mujer. Y creo que fue, si mal no recuerdo, fue el 8 de marzo de ese año. Y tocaron una obra de Fanny Mendelssohn, el concierto en la menor de Clara Schumann, y una obra de esta compositora chilena que te dije, Valeria Valle, que además fue un encargo. O sea, la Orquesta de Cámara le pidió a Valeria que hiciera esa composición. Sí. Y así, bueno, o sea, pero en cuanto a creatividad de la mujer, es el presente donde está toda ahí la abundancia en todos los países está lleno de compositoras y que se les presenta su música y bueno, también es bonito que ahora indaguemos más en la figura de Clara, así como de Fanny Mendelssohn y otras compositoras más antiguas que igual me gustaría mencionar. Por ejemplo, hay una estadounidense que se llama Amy Beach, Beach como playa en inglés, que es de fines del siglo XIX, que hizo un concierto para piano espectacular, una sinfonía,
Y también tuvo todo ese problema de que el marido como que Claro, la el limitaba. lugar que tenía la mujer Sí, no era destacarse, sino que estar ahí sí, a cargo de las labores de la familia, del hogar, sí, obvio. correcto. No, por eso me parece una gran oportunidad, o sea, y hoy día una linda coincidencia, que siendo el bicentenario del nacimiento de Clara Schumann, podamos hacer, en el fondo, aportar un granito de arena con esta conversación para dar a conocer quién fue, para poder reivindicar su figura, para poder rescatar del olvido a personajes importantes como es ella y probablemente tantas otras, de las que, claro, por distintas razones, en el caso mío como historiadora, en la historia han quedado un poco olvidadas. Así que de verdad que te agradezco muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación de venir a conversar hoy día aquí al restaurante Sotoboche. Y de todas maneras te dejo desde ya invitado para que sigamos conversando de alguna otra en un futuro cercano. Encantado, Bárbara, cuando quieras. Ya. Muchas Gracias. 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 Gracias, nos vemos la próxima semana.